Hola, ¿cómo están? Hey, how are you doing today? Tenemos un nuevo paquete, también comprado en Buscalibre. Este también lo compré hace como un mes. So I bought this one in Buscalibre like a month ago. Ay, vino con señalador. Están queriendo copiar a Book Depot. So it came with this. A ver. Me va a acompañar con este. It's gonna make me company with this other book. Ay, no quiero hacer. Si son susceptibles, no miren porque capaz que me corto. If you're sensitive, don't look here because I might cut myself. Bueno, tenemos el Tarot de Trisha Lee Shuffle. Ahora voy a bajar un poquitito, terremoto. I'm gonna do a little earthquake. Vamos a prender la luz también. So I turned the light on. So the Tarot by Trisha Lee Shuffle. Ah, no sabía esto. No sé para qué es esto, pero no importa. I didn't know about this. Nice book, guidebook, all black and white, of course. Toda la guía en blanco y negro, por supuesto. Y esto que vino medio, ¿no? So this one came like loose. Pero me gusta que no esté... Ah, se levanta al revés. Me gusta que no esté envuelto en plástico. Así que todo esto. Así que estoy contenta. So I like that it's not wrapped in plastic. No sabía de los bordecitos rojos, ¿eh? Rojo sangre. No sé qué rojo es, pero bueno, no importa. So I didn't know about the gilding. Like blood red or what kind of red is this one? So the backs, los dorsos tienen glossy y la carta es medio glossy también. So the card is kind of glossy too. Not a fan, but let's see. Che, está todo desordenado este. ¿Qué onda? ¿Por qué empezó con este? ¿Era usado? Supuestamente lo compré nuevo. I thought I bought it new. Weird. All of this, yeah, this was new. This was wrapped. Sí, era nuevo, estaba envuelto. ¿Por qué empieza con este? Porfa, quienes los tengan, me sacan la duda. No, bueno, no le quiero dar más vuelta a esto, lo saqué yo del final. Ah, no, lo debo haber sacado yo del final. No dije nada. So I took it from the back. I didn't say anything. Forget about anything that I said. Ceci is having mental issues. Ceci está teniendo problemitas mentales. Creo que no hace falta aclarar que son pequeños, vienen con pequeñas partes de los poemas, ¿no? So I think I don't need to say that it comes with little parts of their stories or poems. No solo de los poemas, sino de las historias también.
No sé por qué me lo hacía más chiquito. Me lo hacía mate. No sé, tenía como la sensación de que era más chiquito. So I had like the impression that it was smaller. And it was matte for some reason. And some decks, when I have a lot of interest in one deck, I don't see much. I try not to see any videos because I like to surprise myself. That was this case. I bought it just because it was a black and white Poe tarot. A veces cuando me interesa mucho un mazo, lo que hago es no mirar videos de los mazos, del mazo para sorprenderme. Entonces de este no vi videos, o sea, vi un par de imágenes así, vi que era de Poe, que era en blanco y negro, listo. No vi nada más, me quería sorprender. No sé cómo hacer ahí, para que no dé el brillo. I'm gonna try not to have the glare. Cambia mucho si apago la luz. I think there's enough sunlight coming from the window. Creo que hay bastante luz entrando por la ventana, ¿no? Ya veremos cuando lo suba. Bueno, acá terminan los arcanos mayores. Son bastante gruesitas las cartas. So the cards, I don't remember if I said, but they're pretty sturdy. So these are all the major arcana, and now we start with candles, that it will be wands. Las velas, si no me equivoco, si todo tiene sentido, tendrían que ser los bastos. Viene medio pegadita, se nota que por el glossy de acá y por el... Esta está medio golpeada. Por... Ufa, qué mal que está el cerebro hoy. ¿Escuchan? Can you hear this? I don't know if it is the glossiness of the cards and this, or just like the gilding on the edges, borders. Oof. I'm not in a great state of mind today. Mira, viene primero el rey. Del 10 pasa el rey. Después la reina, al caballero y a la sota. So after the 10, we have the king, the queen, then the knight, and finally the page. So I think that quills are swords, correct? Quills, que no sé qué sería la palabra, no la vi nunca. ¿Plumas son? Sí, o sea, visualmente es una pluma, pero no sé si es... La traducción es pluma propiamente dicha. Entiendo que estas son las espadas.
Cuando termine de pasarlas, lo que voy a hacer es sacar una carta, leer lo que dice y también leer en la guía. So after I finish watching all of the cards, I'm going to shuffle it, pick a card, and read what it says here and on the guidebook. So we started whales. When did we start the whales? So whales. I have never read this word before. But I'm guessing it's like cups, but I don't know the word whales, what it means. I will Google afterwards. So is it, well, the place where you hold the ink, where you keep the ink? A ver, ¿quién me ayuda a traducir esto? ¿Wells es tintero? Y en ese caso, o sea, yo veo que está más relacionado con copas, ¿no? Pero es tintero, ¿no? Perdón, que fui y volví, pero... And then we have paws, that I'm guessing paws are earth, paws are coins, right? Y esto, las patas son las de oro. Esto no sé si vino así manchado o lo manché yo. I don't know if this came like this, spotted there, or if I stain it somehow. I think it came like that. Este cuento me lo acuerdo, el del gato. El del gato negro. I remember this story about the black cat. Do you have this deck? How do you pair it? Because as I watch the images, I'm trying to think how would I pair it. ¿Tiene este mazo? ¿Con cuál lo emparejan? ¿Con cuál lo combinan? Porque ahora que estaba viéndolas, mientras las miraba, mira, vino acá medio salido. No sé si va a durar mucho este gilding. So it came a little bit broken here, this gilding. I don't know if it will last a lot. Así que nada, cuéntenme si lo tienen, porfa, con cuál lo emparejan. Pensando con cuál puede servir de lo que tengo. I'm trying to think how it could work with any of the decks that I have. I'm seeing like a weird thing. Seven of paws. El 7 de patas. Estoy viendo algo raro, a ver cuándo no raro para mezclarlo. Para complicarme más la existencia. Could it be with this one?
Would I complicate myself too much pairing it with this one? We'll see. Vamos a leer este. El 7 de de patas. Bueno, tenemos el librito. So the guidebook. If you want to read it in English, you can pause it here. I will do my best to read it in English and Spanish. Bueno, voy a hacer lo mejor para leerlo en inglés y en español. Si no, pueden pausar acá, mutearlo y leerlo ustedes mismas. You should have seen how wisely I proceeded, with what caution, with what foresight, with what dissimulation I went to work. Deberían haber visto cuán sabiamente procedí, con qué precaución, con qué foresight es como prevención o bueno, con qué disimulación fui a trabajar. Y es de El corazón del autor. It is from the Telltale Heart. And the keywords upright is almost there, hard work, reaching a plateau, needing to evaluate next steps, possible helps from others. And reverse, don't give up, time to readjust. Las palabras claves son, estás casi ahí, trabajo duro, alcanzando una meseta, necesitando evaluar los próximos pasos y posible ayuda de otros. Yo pensé que la guía iba a decir más del cuento. No que iba tipo copiar y pegar esto. Pensé que acá como que le iban a expandir un poquito más. Pero bueno, se supone que si te leíste si leíste Edgar Allan Poe, sabes el cuento del corazón del autor y sabes los otros cuentos que están en el libro, ¿no? Pero bueno. So I thought that the guidebook will say like more about the card that was chosen, about the part of the book that was chosen, but it's just a copy paste from this one. And of course that if you bought an Edgar Allan Poe tarot, it's because you have read a few things about him and that you should know the Telltale Heart. But yeah, it's like I want some more. I don't know the other Poe tarot, Edgar Allan Poe tarot, the one that is in colors. I don't know that one because I was doubting about buying this one or the other one that is all in color, but I felt drawn to this one that it was black and white, and I don't know, I felt closer to this one. Estaba en la duda entre comprar este o el otro de Edgar Allan Poe, el que es colorido. Creo que ese sí la guía dice más cosas. ¿Hay alguien que tenga los dos acá? Ay, mira cómo se le marcan las... ¿Saldrá eso después? So, I'm leaving my fingertips on the cards. I don't know if that will be out of there later or if it will stay forever there. So, is there anybody that has both of them? I haven't seen comparison. Maybe there are videos comparing both of them, but personally, I haven't seen them. And I'd like to know. I'd like to know. Vamos a ver esta mezcla rara. No sé si me lo voy a quedar o lo vendo, ¿eh? Vamos a ver. So, I don't know if I'm going to keep it or if I'm going to sell it. Let's see in a few months. I'm still like processing the whole thing. Estoy procesándolo, no sé si me lo voy a quedar o si lo vendo. Quizá después le hago una entrevista para que me ayude a decidir. I might do an interview to the deck later, someday, and see if it helps me decide whether I keep it or not.
But let's see. Well, 2 8s. Let's see with this crazy thing. Vamos a ver con esta cosita loca. Este también es muy bizarro, no sé qué voy a hacer, si me lo quedo lo vendo, pero bueno, nada. Vamos a ver. Que encima los significados de estos son tan bizarros, tan bizarros. Lo que vi es que aparentemente la creadora vive acá en Tierra del Fuego, ¿puede ser? So what I read about this, the creator, she lives here in Tierra del Fuego. I don't know. So, like, let's see this. We will see like only like 2 or 3 parents. They look good together. They're all black and whites. So 8 of wells, it's 8 of cups. And it says, quoth the raven, nevermore. And then we have the 8 of candles that says 1, 2, 3 and away. And then we have the blue dog. The blue dog says like crazy things. October, loss of one of the senses. Weltschmerz. I don't know how to pronounce that. Unnatural vice. Disorders of the knee. Diseases of the tongue. Disturbances. Miscarriage of a child. An accident in a garage. Dementia. Fraud. Quarrel. Wispiness. Bueno, la cosa es así. No sé si la señora, creo que es una señora, Madame Weird, nada, supuestamente vive acá en Tierra del Fuego, no sé qué más. Vamos a ver, acá habla, es el cuento, es el 8 de copas, que habla del cuento del cuervo. Después tenemos 1, 2, 3 y nos vamos. Y el Blue Dog, que te tira acá cosas locas como dice, octubre, pérdida de uno de los sentidos, te la regalo esta, vicio innatural, desórdenes de la rodilla, problemas de la, o sea, enfermedades de la lengua, disturbios, pérdida de un hijo, o sea, como aborto espontáneo de un hijo, accidente en un garage, demencia, fraude, no, y no sé, estas 2 palabras, te la debo. No sé, muy bizarro. Todo 7, 7. So 7, the other one was 8, 8. This is 7, 7. Yeah, I didn't shuffle it enough, I think. No lo mezclé lo suficiente, me parece. Tenemos el 7 de copas, el 7 de tinteros. Cabeza quemando. Y el 7 de velas, que sería bastos. So we have the 7 of wells, that it will be cups, then the 7 of candles, that it will be wands, and the burning head. But it's like, como que, ¿no? ¿Entienden? Ah, y el burning head está al lado del otro. Dice domingo, no, problema como quilombo mental, pérdida de saliva, una deuda, un impasse, extradición, un accidente de bote, te lo debo, deseos postergados, enfermedad, bueno, no sé. Rari todo. So it's weird, right? I mean, this one makes it more weirder, but it's like the head here that is burning, and here also, I mean, the 7 of cups or 7 of wells, the head is burning because he has a lot of choices and doesn't know what to choose. So, like, something similar here with the burning head, and then here is setting boundaries, right?
O sea, le quema la cabeza. El 7 de copas tiene un montón de cosas para elegir, que le está quemando la cabeza y no sabe qué elegir, para dónde tirar. Y acá está poniendo límites. Y la última, porque no me quiero volver tan loca. And the last one, because I don't want to be that crazy today. Tenemos juicio. Este que es el último, que es la muñeca negra. Y re va con el juicio. ¡Qué loco! Y creo que después re va con este. O sea, Black Doll dice, en las palabras de la vieja rima, lo que más temes se arrima. O sea, se está acercando. So I think that this black doll makes a lot of sense with judgment. And then after you process this, you can get the 6 of candles. But it says, the black doll says, in the words of the old rhyme, what most you fear is coming near. So after you pass all this, you can succeed. Después de que pasas todo esto, puedes tener éxito, ¿no? Bueno, basta, la dejo acá porque si no se me va a quemar el cerebro. So I cut it up here because otherwise my brain will burn. See you in the next video. I hope you like this one. And please let me know how do you pair these decks. Porfa, díganme cómo emparejan estos mazos y nos vemos en un próximo video. Gracias por mirarlo. Chau, chau. Bye, bye.